Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por asistir al Foro de Envejecimiento de Edad y Vida. Soy Joaquín Borrás, soy el presidente de la Fundación Edad y Vida y si me permitís, en un minuto, o para el que no la conozca, os hago un pequeño resumen de lo que es nuestra fundación. Tenemos una misión muy simple, que es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Lo tratamos básicamente en 4 áreas: el área de recursos económicos, el área de vida activa, el área de salud y el área de final de vida. Somos el punto de encuentro de intereses de sectores económicos, colaboradores del mundo académico, asociaciones de personas mayores y el sector público. Somos grandes defensores de la colaboración público-privada y tenemos una historia de más de 20 años. El Foro de Envejecimiento de Edad y Vida es un ciclo de seminarios que ha tenido lugar desde el 27 de mayo, cada semana una o 2 sesiones, y que acaba hoy, en principio esta tarde, con la última presentación. Es un enfoque diferente de lo que hemos venido haciendo hasta ahora en la Fundación Edad y Vida, porque digamos que es una presentación que vamos a tener ahora seguidamente, pues, de los retos y oportunidades más importantes del envejecimiento, y normalmente ha sido siempre guiado por un gran experto de alto nivel. Y después tenemos un debate, pues, con especialistas, en muchos casos de empresas, que dan sus soluciones y propuestas en servicios, en productos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, los problemas o los retos, pues, se solucionan con cosas concretas. Parece que Joaquín tiene problemas de conexión, sigo yo. Acabo presentándose el foro y sobre todo a Victoria, ¿no? Victoria, Joaquín, ¿estás aquí ya? No, yo no sabía que me había ido. Pues si quieres, acaba tú la presentación, discúlpame. No sé dónde se supone que me he quedado porque yo no me he visto Bueno, afectado. Pues acaba con la presentación de Victoria y empezamos ya con su presentación, si te parece. Muy bien. Pues bueno, hoy tenemos la grandísima suerte de contar con una persona excepcional, una amiga, y una amiga, yo diría, de la Fundación, que nos ha ayudado mucho, María Victoria Zunzunegui, que es experta en geriatría y gerontología, doctora en epidemiología y máster en bioestadística por la Universidad de California. También es profesora honoraria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal, que ha investigado sobre los determinantes del envejecimiento saludable en varios estudios poblacionales en Europa, Canadá y América Latina. No voy a hacer un spoiler, pero os explico que se planteará, pues, el concepto de envejecimiento saludable y la influencia de los diferentes determinantes del mismo, tanto sanitarios como sociales, económicos, espirituales, etc. Después de María Victoria, y quiero aprovechar para agradecer su ayuda y contribución, tendremos un debate que será moderado por Fernando Vandrés Moya, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Fundación de Tecnología y Salud de FENIN, que moderará, como digo, el debate. Y contaremos con Ana Lozano, de Quirón Salud, Alicia Sánchez, de Segurcaixa, Joan Piñol, de Fundación Salud y Persona, e Ignacio Dávila, de Vodafone. Sin más, Vicky, si te parece, te paso la palabra, si quieres compartir la pantalla, y así seguiremos mejor tus explicaciones. Bien, bien, pues antes que nada, agradeceros otra vez que me hayáis invitado. He trabajado siempre en este tema de envejecimiento saludable. Hace ya pues más de 30 años que empecé a trabajar en el tema y ahora os voy a presentar una investigación que hemos terminado en una población canadiense que no difiere mucho de la población española. Y antes de eso, os quiero recordar, porque todos lo sabéis,
que España tiene una longevidad muy alta comparada con otros países. Estamos muy bien situados. Y recordaros que esto ocurre fundamentalmente porque vivimos en un estado de bienestar, donde tenemos también una nutrición muy saludable, la alimentación mediterránea, la dieta mediterránea. Tenemos el hábito de caminar, que en muchos países pues la gente no camina, va habitualmente en coche o en un transporte que no requiere actividad física. Y también tenemos unas redes sociales, una familia, un entorno de vecinos, de barrio que nos acompaña. Y por último, un sistema público de salud, la sanidad, el Sistema Nacional de Sanidad, que nos atiende en prácticamente casi la totalidad, no total porque nos faltan algunas cosas, pero casi la totalidad de los servicios que necesitamos. Entonces, con esto, pues vamos a ver un poquito dónde estamos situados y qué es lo que nos puede esperar, porque esto que tenemos no es un hecho inamovible. Depende mucho de lo que nosotros hacemos, el que podamos continuar en esta situación. Voy a compartir pantalla, a ver que os quiero empezar la presentación. Un momentito. Mira, mientras Vicky un segundo, se me ha ido la compartir pantalla y tengo aquí el PowerPoint. Eso es, ahora ya estamos ahí. Perdona, y ahora, Vicky, pues, quiero colocarlo en modo presentación. Es que he tenido que cambiar hoy el ordenador porque ayer se me rompió. Vaya. Bueno, entonces, como os decía, la esperanza de vida de España es muy alta. Estos son los datos de la OSD. Vicky no sale. Los hombres 80 años y medio y 86,3 las mujeres. Vale, Victoria, no sale la presentación, ¿eh? No se comparte, ¿eh? ¿No sale? No. Ay, esperad un segundo porque tengo aquí a mi hijo que es informático. Es que he tenido que venirme a su ordenador porque en mi casa me falló ayer mi ordenador completamente. Y un momentito, un segundito que le llamo Ningún problema. Porque es un verdadero problema, porque tengo gráficos. Un momento. Mientras tanto, perdón que antes me he olvidado, para todos los asistentes o todos los participantes, si queréis hacer preguntas, tenéis abajo este espacio para hacerlo, y si quisierais hacer algún comentario, tenéis también... Bueno, lo siento, pero se ha ido. Entonces voy a tener que hacer esta presentación hablándoos. No pasa nada, no creo que sea gravísimo, aunque va a ser más aburrido porque tengo unos gráficos muy bonitos. A ver, pero no veo solución. Vicky, mira. Porque mi hijo me ha dejado aquí sola, Vicky, y no lo puedo llamar. Vicky, ¿me oyes? ¿Me oyes? Un momentito, por favor. Me voy a colocar otra vez en la presentación. Vicky, donde te pone detener vídeo, a la izquierda, abajo, tendrías que activar... Bueno, voy a seguir sin los gráficos. No creo que sea tan terrible. Sería mejor tenerlos, pero no podréis poner la presentación que os envié hace un par de días, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Yo te la pondré, pero enchúfate la cámara, por favor. Donde pone abajo a la izquierda, Vicky, pone detener vídeo, pon activar vídeo. Vale, un momentito, porque tengo que ver mi presentación porque tampoco me la sé de memoria. O sea que es que tenemos un problema aquí. Ahora me veis, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces voy a intentar ver mi presentación aquí en mi pantalla para poderoslo contar. Bueno, quería empezar porque, como os decía, la esperanza de vida no es algo que tenemos ya asegurado. De hecho, con la pandemia, España ha sido el país que ha perdido más años de esperanza de vida, ha perdido 1,6 años de esperanza de vida entre los países europeos. El siguiente país es Bulgaria, que ha perdido 1,5, quitando de algunos países nórdicos como Dinamarca, Finlandia,
Los demás países han perdido esperanza de vida, concretamente Francia ha perdido 0,7 y Alemania 0,2. Es decir que la verdad es que en España la gestión de la pandemia ha sido bastante mala y en Madrid ha sido terrible. Entonces hemos perdido por lo menos 2 años de esperanza de vida en hombres en Madrid y como 1,5 en mujeres. Esto lo digo porque tenemos que ser realistas. La esperanza de vida no es una constante, depende de lo que hacemos. Y vamos a ver, yo os voy a hablar hoy de un tema muy bonito, que es cómo envejecer bien. Entonces, para ello hicimos un estudio hace 3 años en Canadá, donde pedimos a las personas mayores que nos definieran qué era para ellos envejecer bien. Fueron entrevistas en profundidad. Y nos dijeron lo siguiente, nos dijeron que el envejecimiento bueno tenía 2 aspectos importantes. El primero era funcionamiento y el segundo eran cuestiones psicosociales. Dentro del funcionamiento nos hablaron de no tener discapacidad, de no tener limitaciones de movilidad, no tener dolor, poder buena salud, lo que ellos consideraban tener buena salud, y tener buena función cognitiva. Luego, en los aspectos psicosociales, nos dijeron tener un buen estado de ánimo, estar comprometido en actividades productivas que podían ser trabajo remunerado, ayuda a la familia o cuestiones de voluntariado, tener buenas relaciones sociales, tener una satisfacción con su vida y, por último, y muy importante, tener un control sobre su propia vida. Cuando me invitasteis la primera vez, intenté pensar en que estos aspectos de edad y vida que resaltáis, salud, vida activa y recursos, eran centrales al buen envejecimiento. Y debo decir que es así realmente, tanto cuando se es autónomo como cuando se está en la fase final de la vida con una dependencia. Estos 3 aspectos se corresponden muy bien con lo que nos comentan estas personas mayores en cuanto a funcionamiento y compromiso con la vida, pero para ello hacen falta recursos. Lo siguiente que os quería enseñar, que no os puedo enseñar, es una gráfica del índice del buen envejecimiento, que es un índice que va de 0 a 100 y que desarrollamos en base a lo que nos dijeron los mayores canadienses. En este índice de 0 a 100 vemos que los hombres tienen una distribución mejor que las mujeres. De hecho, la media de distribución de los hombres está 4 puntos por encima de las mujeres. Lo que también podemos clasificar aquí son los aspectos, las dimensiones del buen envejecer en las que las mujeres tienen una peor puntuación que los hombres. Y son muy poquitas en realidad. La primera es el dolor. Las mujeres tienen mayor experiencia de dolor crónico. Las mujeres también tienden a estar más deprimidas y tienden a tener peor control en su propia vida. Pero los demás aspectos, los aspectos de discapacidad, de buena salud, función cognitiva, actividades productivas, relaciones sociales, satisfacción, están igual los hombres y las mujeres. ¿Qué otros aspectos determinan el buen envejecer? Bueno, lo más importante son los ingresos. Las personas que tienen ingresos suficientes tienen 14 puntos más que las personas que tienen ingresos insuficientes. Lo digo porque voy a volver a este punto un poquito más tarde. El segundo aspecto importante para envejecer bien, otro determinante importante, es ser propietario de la vivienda. Las personas que tienen la propiedad de su vivienda envejecen 3 puntos, tienen un envejecimiento 3 puntos mejor. El siguiente aspecto muy importante también es hacer actividad física en el tiempo de ocio. Y esto tiene un efecto de 4 puntos. Fijaos las diferencias. Y con estos 3 factores se explica la mayor parte de la variación en el buen envejecer. El último aspecto que os he dicho es que hay una diferencia entre hombres y mujeres a favor de los hombres, pero esta diferencia se explica totalmente por la mayor experiencia de la violencia en la familia y con la pareja que tienen las mujeres y con la mayor percepción de inseguridad en el barrio.
Es decir, las mujeres tienen mayor exposición a la violencia dentro del hogar y fuera del hogar, y esa mayor exposición es la que nos explica la diferencia en el buen envejecer de hombres y mujeres. Esto se ve muy bien en los datos, pero no os puedo enseñar las diferencias. Luego voy a pasar este punto porque no os puedo enseñar la gráfica. Ahora vamos a traducir estos resultados de ingresos suficientes, también el tema de propiedad de vivienda, actividad física, y en lo que ocurre en España. Bueno, pues ya sabemos que propiedad de vivienda tienen una proporción elevada de mayores, luego eso está muy bien. La cuestión importante también de caminar todos los días, mucho. También la proporción de mayores que hace actividad física reglada es alta. Luego en esos aspectos bien, donde fallamos estrepitosamente es en el tema de los ingresos. ¿Por qué? Porque si miramos los datos oficiales de las pensiones contributivas de hombres en el año 2019, que son los últimos datos que hay, veremos que el 40% de los hombres tienen pensiones contributivas, hablo, iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, que para ese año eran 900 euros. 40% de los hombres. En mujeres, el 70% de las mujeres tienen pensiones iguales o inferiores. En realidad, el 73% de las pensiones contributivas en mujeres son iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional. Estamos hablando del 73% del 2,3 millones de mujeres que reciben una pensión contributiva, y ahí no contamos las pensiones no contributivas. Luego, la verdad es que las pensiones son muy importantes, pero en nuestro país son realmente muy bajas, y por eso la meta que tienen los jubilados, que están continuamente hablando de poner las pensiones mínimas al nivel del salario mínimo interprofesional, es una meta totalmente justificada si queremos parar la discapacidad en la vejez, conseguir envejecer en buena salud, tener un buen envejecimiento. El aumento de las pensiones al salario mínimo interprofesional como pensión mínima es fundamental si queremos continuar teniendo un buen envejecimiento. Otros datos también nos dicen que si no se tienen ingresos insuficientes, la fragilidad, que es un concepto del que van a hablar después otros ponentes, si no se tienen ingresos suficientes, vamos a adelantar la fragilidad en 3,5 años como media. Esto es mucho, es realmente una cifra para pensar. Bueno, pues volviendo a cuáles son los núcleos, digamos, los núcleos para el buen envejecer en términos de salud, tenemos que hablar de función cognitiva y de función física. La función cognitiva, fundamentalmente, podemos conseguir mantener un buen funcionamiento cognitivo. Y ese buen funcionamiento cognitivo, en una curva que no os puedo mostrar, pero que os mostré a los que estabais aquí hace 2 años, cuando nos vimos en Castelldefels, pues en una investigación nuestra que hicimos en Leganés, Vicky, seguimos 1.200 personas mayores. Victoria, María Victoria, está Sí. saliendo en pantalla las curvas que tú dices, ¿eh? María José las está proyectando, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué maravilla! Porque me daba mucha pena que no pudierais ver nada. Sí, sí. Lo que las tendrías que estar viendo tú también. No entiendo por qué no las ves. Bueno, sí lo veo en mi pantalla, pero lo Pues veo de mi ordenador. No perdamos el tiempo con esto, vale. yo las conozco. Bueno, pues si veis aquí la curva que teníamos en las trayectorias de función cognitiva en la cohorte de envejecer en Leganés, pues vais a ver cómo la función cognitiva se mantiene bien con la línea sólida, gruesa, negra, se mantiene bien durante muchos años después de los 65. ¿Veis? El eje de las X es los años que pasan después de 65 y veis que se mantiene pues prácticamente igual hasta los 18 años después de 65, o sea, hasta los 83 años. A los 83 años empieza a bajar, pero hay un grupo de personas que son capaces de mantener bastante bien la función cognitiva hasta los 95 años. Bueno, esto es muy interesante,
porque lo que queremos saber es por qué en algunas personas se mantiene la función cognitiva hasta edades muy avanzadas y en otras no. Y lo que vemos es que llevamos una mochila de lo que nos ha ocurrido en la vida y hemos acumulado una serie de factores de riesgo. Y ya os muestro una gráfica, bueno, una gráfica que he hecho yo, vaya, con un artículo del Lancet del 2017, donde ya hablaba de que la función cognitiva en la vejez, pues, ¿qué podemos hacer para mantener una buena función cognitiva? Pues en la infancia alcanzar una hay que controlar la hipertensión, hay que bajar de peso. Y en la vejez tenemos tabaquismo, depresión, inactividad física, aislamiento social y diabetes. Es decir, que tenemos que controlar los trastornos crónicos y tener buenas relaciones sociales y actividad física. Como veis, todo es lo mismo. Los factores que defienden, que previenen el deterioro cognitivo son los mismos prácticamente que los que previenen la enfermedad cardiovascular y son los hábitos saludables, viviendo siempre en un medio social favorable. Con esto, la OMS sacó una nueva revisión de los factores de prevención de la demencia en el año 2020 y en el año 2020 agregó 3 factores modificables que no tenía en el año 2017. El primero es el alcoholismo, el abuso del alcohol. El segundo es las heridas del cráneo. Y el tercer punto es la polución atmosférica. Luego tenemos 12 factores sobre los que se puede intervenir que explican el 40%. O sea, si conseguimos reducir esos factores, podemos prevenir hasta el 40% de las demencias. En la función física tenéis que hay que prevenir la pérdida de movilidad, hay que mantener la capacidad de caminar 400 metros tranquilamente caminando a nuestro paso, pero sin pararnos. Y para ello hay que reforzar la velocidad de la marcha, el equilibrio y la fuerza muscular. Como me estoy pasando de tiempo, voy a dejar estas transparencias y voy a pasar directamente a lo que nos hace prevenir el deterioro físico en la vejez. También hay que considerar la trayectoria vital, empezando por cuestiones muy importantes de la infancia, es decir, tener una buena educación, no pasar hambre, estar libre de la violencia física. Son muy perjudiciales los embarazos de los adolescentes. Después, en la edad adulta, los hábitos de vida que hemos hablado antes de ellos, no tener violencia de género y violencia familiar, que son terribles para la función física. No tengo tiempo de presentaros los datos, pero son realmente contundentes. Y por último, en la vejez, los ingresos suficientes, no tener depresión, la actividad física, tener buenas relaciones sociales y controlar el miedo a caer. Bueno, como veis, estoy hablando todo el tiempo de la promoción de la salud y de la prevención. La evidencia científica ha demostrado que la salud de la población puede mejorarse con intervenciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad y a un coste relativamente bajo. ¿Cuáles pueden ser estas intervenciones? La primera, como os decía, las pensiones suficientes. La segunda, cambiar el entorno físico y social, haciendo sociedades amigas de los mayores. Justo lo contrario de lo que hemos visto con el edadismo durante la pandemia. El tercer punto es mantener el derecho a recibir atención para la salud. Exactamente, tenemos que tener los servicios de salud que tenemos ahora mismo con el Sistema Nacional de Salud. El cuarto punto es asegurar viviendas confortables, luz, temperatura, tamaño de la vivienda. Después, construir barrios inclusivos y seguros, con centros sociales, polideportivos, con un buen transporte. Por último, mantener la actividad con significado, como sabéis, ya lo hemos dicho antes, y asegurar la educación a lo largo de la vida.
¿Cuánto invierten los países en estas cuestiones de promoción y prevención de la salud? Pues muy poquito, muy poquito, muy poquito. Esta es la gráfica de la OCDE, no sé si la podéis ver, pero veis que estamos con una inversión de aproximadamente $110 canadienses como media en los países de la OCDE, pero en cambio en España tenemos una inversión de 50, más o menos 50, $60, 60, muy por debajo de la media. Y cuando hablamos de porcentaje de todo el gasto en salud, estamos alrededor del 1%. O sea, el 1% de lo que se gasta en salud, en el presupuesto público, estoy hablando del presupuesto público, y aquí tenéis el gasto sanitario público del 2015 al 2019, los últimos datos que tenemos de España, 75.000 millones de euros, ¿vale? De los cuales no llega a 1.000 millones, son exactamente 823 millones que se gastan aproximadamente, como os decía, el 1%, poco más del 1%, que se gastan en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en el sector salud. Luego, por supuesto, todas las intervenciones que hacemos tienen un impacto en salud y estas no están contadas en estos cálculos, pero esto nos da una idea del poco peso que tiene la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en el gasto público de salud. Bueno, creo que esto es todo lo que os quería contar hoy y muchas gracias por escucharme. Perdón por el problema que he tenido, pero ha sido superior a mi control que se rompiera mi ordenador. Muchas gracias. Muy bien. Pues ahora gracias. No sé si tiene Joaquín, ¿quiere tomar la palabra? No, simplemente te iba a pasar la palabra a ti. Gracias, Muy bien. Fernando. Bueno, pues nada, daros las gracias. En lo que a mí respecta, agradecer a la Fundación la invitación. Para mí es un privilegio poder escuchar a María Victoria y estar con vosotros en este tiempo. Así que mi agradecimiento vaya en primer lugar. Vamos a pasar este tiempo de coloquio, de debate, de discusión, de diálogo. Y habiendo escuchado ya la ponencia de María Victoria en este entorno en el que nos quedaría, se me ocurre a mí una palabra clave y es que nos ha planteado el concepto del reto de lo saludable en términos de determinantes, de marcadores, desde un punto de vista biopsicosocial, que es la mirada de futuro, ese es el horizonte que tenemos. Y en ese sentido, tenemos la suerte de contar esta mañana con Ana Lozano, ella desde el grupo Quirón Salud, ella es internista, es máster en geriatría y gerontología y desde el año 19 pues trabaja como CAP del área en el ámbito de la fragilidad del Hospital Universitario del Sagrado Corazón. Alicia Sánchez Gil es especialista en medicina de empresa y es directora asistencial de Segurcaixa Adeslas, lo cual es una mirada realmente interesante desde el aseguramiento, tal y como se plantea en el siglo XXI. Contaremos en tercer lugar con la presencia de Joan Piñol, de la Fundación Salud y Persona, y su mirada estará dirigida desde el punto de vista de su gran capacidad de gestión en el ámbito fundacional como director general de la Fundación y toda una experiencia en el entorno de afrontar la precariedad, la soledad, la exclusión social dentro del contexto del envejecimiento. Y Nacho Dávila, vinculado a Vodafone, es un especialista en innovación empresarial y ha desarrollado una gran actividad en el entorno de las telecomunicaciones. Luego vendría muy a cuento, después de lo que hemos escuchado ayer a la presidenta europea hablando del futuro y al presidente del gobierno hablando del futuro de la digitalización en el entorno sanitario y la transformación digital. Actualmente él es manager de innovación en Vodafone Business. Así que con ellos cuatro vamos a tener este tiempo de coloquio y la manera de organizarlo, si os parece bien, yo he recogido alguna serie de cuestiones y preguntas, algunas me están llegando ahora. Voy a hacer una pregunta por este orden a cada uno de los miembros de la mesa, en el ánimo también de que ellos contesten, porque está dirigida en el ámbito de su área de especialización, pero también está abierto para que el resto de los miembros puedan intervenir o matizar aquello que crean conveniente. Y me dirijo en primer lugar a Ana Lozano, puesto que ya
María Victoria Zunzunegui planteó este concepto de la fragilidad, para algunos versus vulnerabilidad. Parece que la fragilidad es el término conceptualmente más importante. Y conocer su experiencia desde el Grupo Quirón Salud. El Grupo Quirón Salud, yo creo que los que no lo conozcan o estén de cerca, quizá que todo el mundo lo sabe, está desarrollando en los últimos años una actividad realmente muy interesante dentro de los modelos de atención sanitaria. Y concretamente en este, que es el acercamiento a la vulnerabilidad, preguntarle a Ana Lozano con qué variables os manejáis, cuál es tu experiencia en ese sentido al considerar la vulnerabilidad en una población, como ya ha dicho María Victoria, envejecida, que va a envejecer más a pesar de este tránsito post-COVID de la pérdida de esperanza de vida, pero claro, estaba planteando las mediciones con años de vida perdidos por discapacidad, que es otro elemento, otra dimensión para valorar este estado de la población frágil, en el caso de nuestro país y también en Europa. ¿Qué opinión tienes, Ana, al respecto de este concepto de la fragilidad y cómo lo trabajáis? Tendrás que darte voz en el micrófono, porque no te oímos. No te oímos, Ana, sino... Ana, no se te oye, ¿eh? Fernando, creo que deberíamos pasar a otro ponente porque Ana tiene problemas de conexión. Lo siento Tiene muchísimo problemas de por todos los que conexión. estáis escuchando, porque nunca nos había pasado esto, pero no estamos escuchando a Ana. Bueno, vamos a darle a Ana el margen para que solvente sus cuestiones de sonido, si lo consigue, y mientras voy a pasar otra cuestión, recogiendo algunas de las cosas que habéis planteado, en este caso para Alicia Sánchez, de Segurcaixa de Eslas, donde aparece un concepto, y lo voy a matizar con opinión incluso un tanto personal. Hasta hace pocos años, el concepto que teníamos de una aseguradora es que tiene un cliente al cual le hace una protección a cargo con una cuota, y cuando hay un siniestro, pues la entidad aseguradora aparece. Bien es cierto que este concepto de cliente me parece que debe de cambiar, porque el concepto de cliente de la antigua Roma era alguien que se sometía, que se dejaba cuidar, no era tanto alguien que exigía, ¿no? Pero resulta curioso que en este entorno del envejecimiento, del futurible que tenemos, ¿en qué medida una entidad aseguradora está interesada en fomentar hábitos de vida saludables, en mejorar la longevidad, y en qué medida genera productos que pueden tener una repercusión en este concepto tan amplio de calidad de vida? Alicia. Pues efectivamente, yo creo que la longevidad, lo primero que hay que decir, y agradezco mucho la intervención de María Victoria, me ha parecido muy, muy interesante, es que es una buena noticia. Es una buena noticia para nuestro entorno, ¿no? El tener una esperanza de vida tan alta y el seguir progresando en ese ámbito. Una compañía de seguros de salud, como tú dices, tiene una función muy importante, que es adaptar su propuesta de valor a la necesidad real de cada uno de los clientes que protege, ¿no? En una contribución directa a su necesidad, pero también en una responsabilidad social y en un convencimiento de la aportación que tiene que hacer a la sociedad en su conjunto. Nosotros creemos en dos valores fundamentales que se alinean, creo que perfectamente, con la línea argumental que decía María Victoria. Uno de ellos es la prevención. Es verdad que tenemos clientes que contratan una póliza de seguros por un año y a veces alguien muy frecuentemente nos pregunta, ¿y esa inversión tiene sentido? Creemos que lo tiene. Lo tiene para cada una de las personas, pero lo tiene, diríamos, para el conjunto de nuestros asegurados y para el conjunto de la sociedad. Creemos claramente que la inversión en prevención es una inversión estratégica y creemos también que la inversión en el mejor control de la patología crónica, muy prevalente en este tipo de edad, ¿no? Y a partir de los 65 años la incidencia de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca es determinante y está muy condicionada, como decía Victoria, por cómo has abordado tu vida antes. Creemos, por tanto, en ese binomio de prevención y de control de enfermedades crónicas como dos ejes estratégicos en el abordaje también desde
desde una compañía de seguros de este tipo de cuestiones. No sé si tenéis alguno de los miembros de la mesa alguna aportación sobre esta cuestión. Bueno, pues yo voy a ser atrevido, Alicia. Tomando las palabras de Joaquín Borràs cuando ha hablado de la fundación y de efectivamente la gran responsabilidad que tiene el tercer sector en este tipo de territorio, yo te quería pedir opinión y al mismo tiempo también me ha impresionado la intervención de María Victoria cuando ha lanzado el reto de lo que deberíamos de hacer. Ha hablado de las inversiones, ha hablado de las pensiones, ha hablado de una serie de facetas que son un reto para cualquier país y en este caso en el entorno europeo. Vosotros ahora, en este estado post-COVID, estaréis notando probablemente un crecimiento del aseguramiento sanitario. Y yo te quiero preguntar, ¿será posible a lo mejor que en los próximos años los sistemas sanitarios públicos tengan que reconocer que no tienen la capacidad operativa para la velocidad de estos retos y tengan que establecer políticas de consenso, llámale público-privada, que es una palabra que eso suena, cuando se politiza suena raro, pero cuando uno se sienta con números y con estadísticas y ve lo que hacen otros países suena menos raro. Mirando hacia el horizonte, ¿cómo ves el panorama en este tiempo post-COVID donde parece que ha ocurrido una disrupción, que luego preguntaremos a Nacho si es tan disruptiva como parece o por el contrario es de otro tipo? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué harán las entidades privadas, el aseguramiento? ¿Cómo lo ves? Esta época de COVID al mundo asegurador lo ha enfrentado primero a una primera decisión. Las enfermedades derivadas de una pandemia, el tratamiento de esas patologías está expresamente excluido de las pólizas de seguro y eso se hace por una técnica actuarial de imposibilidad de establecimiento técnico del riesgo, ¿no? Y es una base fundamental en la sostenibilidad de una compañía de seguros de salud. Sin embargo, todo el sector ha asumido su responsabilidad frente al COVID y ha cubierto toda la patología derivada de la hospitalización, de las pruebas, etcétera, ¿no? Toda la demanda derivada de nuestros clientes relacionada con el COVID ha sido cubierta, diríamos, sin tener esa garantía, diríamos, contractualmente. ¿Por qué? Porque creemos que en momentos como estos el sistema tiene que entenderse como un sistema único y completo y no se puede establecer una responsabilidad separada de la sanidad pública y la privada, sino que todos tienen que contribuir en un momento excepcional a resolver un problema. Y esa es nuestra posición. Nuestra posición es que el sector privado tiene que ser parte diríamos, del concepto global de responsabilidad en la salud y en resolver los problemas de la gente. Somos conscientes, y yo desde luego me felicito por tener un sistema público de salud potente, fuerte, que resuelva los problemas de la gente, pero tenemos un sistema privado también muy potente en el que confían casi el 25% de los españoles, y eso es una fuerza que tiene que contribuir a esta progresión, a esta mejor longevidad y también a todos los factores determinantes como país, ¿no? Por tanto, nosotros siempre hemos estado dispuestos a esa colaboración, tanto desde el mundo asegurador como desde el mundo de la provisión privada, y yo espero que esto se vaya entendiendo, ¿no? Pero nuestra responsabilidad va a ser la misma, independientemente de la posición que se tenga desde el punto de vista de decisiones políticas o de otra índole, ¿no? Muchas gracias, Alicia. María Victoria, ¿qué opinión te merece esto? A los datos que tú nos has aportado, me refiero a María Victoria Zunzunegui, ¿cómo ves tú este futurible? Hay un dato relevante que has presentado y es la escasa inversión en el ámbito de la salud pública. Y nos gastamos una barbaridad en los hospitales, en las farmacias, da la impresión de que el futuro va a ser menos hospitalocéntrico, como tú bien apuntas, la prevención, el cuidado previo, potenciar la salud más que prevenir enfermedades. ¿Cómo lo ves esto, María Victoria, en esta relación público-privada, con las aseguradoras o con los países? ¿Cómo lo miras? A ver, me la preguntas a mí, ¿no? Sí, te pregunto a ti. Es que vale.
Pues mira, yo creo que el sector privado podría seguir colaborando con el público en todo aquello en que el público no está llegando correctamente. Y veo que los temas, por ejemplo, de fisioterapia, los temas de salud mental, el acompañamiento en el duelo, que es algo muy importante, pues realmente el sector público está con dificultades para atender la patología crónica que se presenta de forma, digamos, más médica y de enfermería. Creo que el sector privado tiene un papel que jugar y lo está jugando. Creo que tiene que haber una colaboración público-privada, pero que esa colaboración tiene que ser con riesgos compartidos, no solamente con beneficios para el privado y perjuicio gasto público. Creo que tiene que ser una relación honrada y por eso empecé a trabajar con la Fundación Edad y Vida, porque creí que era una fundación seria donde realmente se persigue el beneficio de la sociedad. Bien, con lo que ha dicho Alicia Sánchez, pues estoy muy de acuerdo. Con lo que has dicho tú ahora mismo también, porque evidentemente no podemos pretender resolver los problemas de salud únicamente en los hospitales. Tendríamos que intentar perseguir que la gente no llegue a los hospitales. Esa es la forma más razonable de avanzar, conseguir que la gente pueda prevenir la enfermedad y promocionar la salud el máximo tiempo posible. Gracias. Muchas gracias, María Victoria. Voy a intentar recuperar la conexión con Ana Lozano. ¿Os acordáis que le preguntaba, en relación de su experiencia del Grupo Quirón, cuál era el abordaje que ellos realizan en el contexto de la detección de la fragilidad, las variables, las dimensiones, cómo manejan esta esfera más de carácter físico en el envejecimiento? Ana, ¿qué tal? ¿Ya tienes conexión de audio? Veo que tienes que dar al micrófono, porque le tienes ahora bloqueado. Ahora sí, ¿no? Adelante, Ana. ¿Ahora me escucháis bien? Perfectamente. Vale, por fin. Gracias. Pues nada, lamento mucho los problemas técnicos, pero nada, ¿me escucháis bien ahora, no? Perfectamente. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, sobre todo agradeceros la paciencia por mi conexión, agradeceros el haberme invitado, ¿no?, a este debate que me parece, bueno, yo hace tiempo que trabajo en el mundo de la fragilidad y me parece pues muy importante, ¿no?, que haya mucha gente interesada cada vez más en este tema, porque yo creo que es un tema, como ha dicho la doctora Zunegui, que irá más, ¿no?, y es muy importante el tratarlo entre todos. Si me repites la pregunta que me hiciste. Te preguntaba acerca de la experiencia vuestra, la tuya y del Grupo Quirón, en este marco de lo que llamaríamos esta fragilidad en el sentido físico. ¿Cómo clasificáis a los pacientes en ese sentido para que puedan acceder a las ayudas, prestaciones, a los cuidados que correspondan? ¿Y cuál es la experiencia en ese sentido del Grupo Quirón para identificar señales de alarma que puedan prevenir procesos que puedan ser más graves, incluso más costosos? Bueno, nosotros la fragilidad es un concepto que de entrada, ¿no?, se relaciona mucho con primaria, pero lo que hemos visto es que indudablemente el paciente frágil también ingresa en el hospital, ¿no? Y entonces o se hace unas intervenciones asociadas al tratamiento propio de la enfermedad que provoca el ingreso, o muchas veces lo que ocurre es que el paciente frágil, que es el paciente que tiene un riesgo, ¿no?, de tener una dependencia funcional, que no la tiene previamente, pero que sí que son pacientes en riesgo, sobre todo de dependencia funcional, que como ha dicho la doctora Zunzunegui, es uno de los temas que preocupa a la persona mayor. Teníamos que identificar a estos pacientes y intentar, más allá de tratar la enfermedad, hacer una serie de intervenciones para que el paciente pudiera volver a domicilio en la misma situación que la previa. Entonces, como bien ha dicho la doctora Zunzunegui, pues es indudablemente la edad. Lo que identificamos son personas de más de 65 años que tienen patologías crónicas. Una de ellas, paradigma quizás, es la insuficiencia cardíaca, pero puede ser también cualquier enfermedad crónica, que esto hace que el paciente ingrese con frecuencia en el hospital por descompensaciones, o que consulte con frecuencia a los servicios de urgencias porque también hay una agudización de su patología, que estas enfermedades crónicas
asociadas muchas a la insuficiencia cardíaca, como puede ser diabetes, hipertensión y otras, y dislipemia, haga que el paciente tenga que tomar muchos medicamentos, que estos medicamentos pues indudablemente son necesarios, pero por otra parte la polifarmacia pues puede provocar interacciones, efectos secundarios. También pues son pacientes en que si haces un interrogatorio que muchas veces no se hace por rutina, que es las caídas que ha sufrido en el último año, vemos que son personas que por sus condicionantes físicos, porque con la edad pues se asocia una falta de equilibrio, por los fármacos que toman, pues son personas que a lo mejor han sufrido 2 o 3 caídas en el último año sin consecuencias de fracturas, pero hay que hacer también pues un interrogatorio sobre las caídas. Es importante también la situación socioeconómica, porque muchas veces son pacientes que viven solos, que tienen poco soporte familiar y social. Por ejemplo, identificamos dentro de los criterios de fragilidad que nosotros consideramos pues, por pacientes que han enviudado recientemente, porque a lo mejor la soledad que ha sido durante a lo largo de la vida pues no es tan traumática como la edad ya una edad ya avanzada. Entonces, cuando identificamos todos estos pacientes con todos estos criterios, ¿no? que son médicos, pero que también hay socioeconómicos, indudablemente son a veces personas pues, que con ingresos bajos, no son personas con ingresos altos. Pues cuando identificamos pacientes y sabemos que el ingreso hospitalario les va a resultar hostil, porque además de su enfermedad van a tener riesgo desde presentar un cuadro confusional a perder la funcionalidad que tenía previa, porque en el hospital siempre se tiene la costumbre de que el paciente no hace ejercicio físico porque hace vida cama-sillón, porque no se tiene en cuenta, por ejemplo, un factor también importante que es el tema de la nutrición, ¿no? Muchas veces los pacientes durante el ingreso hospitalario son desnutrición porque nadie vigila que coma, porque nadie vigila pues, si la dieta es la adecuada, la textura, ¿no? Si tiene problemas de dentadura. Pues identificamos todos estos factores y lo que intentamos es que el ingreso hospitalario no sea hostil, sino que tener en cuenta, además de la compensación de la enfermedad, tener en cuenta también todos estos factores para intervenir sobre ellos. Por ejemplo, es potenciar la funcionalidad, es que el paciente en el ingreso pues hay un fisioterapeuta que lo anima, ¿no? a caminar, sobre todo ahora que las visitas de las familias están restringidas y por lo tanto están muchas más horas solos. Se incide mucho también sobre la prevención del cuadro confusional, ¿no? Intentando pues, identificar a los pacientes en riesgo, prevenir la presentación del delirio y si se presenta, tratarlo precozmente. No considerar la típica frase de que es normal que una persona mayor cuando ingresa en un hospital se desoriente. Tiene riesgo de que pase, pero si pasa se ha de tratar como tantas otras cosas. Y es un poco este abordaje más integral con un equipo multidisciplinar, con un equipo formado y entrenado para que el ingreso hospitalario pues, no provoque pérdida de función, un deterioro cognitivo, una desnutrición y que probablemente va a dificultar que el paciente pueda volver a su domicilio como es lo deseable por él y también por nosotros. Ana, y para matizar esta intervención tan interesante, en tu experiencia o en la vuestra, desde Quirón, ¿no da la sensación de que cuando el paciente hospitalizado ya está para darle el alta, pero se detecta conflictos sociales, soledad, echáis de menos las intervenciones de otras instituciones? Porque claro, eso tendrá que estar, para darle de alta, estará coordinado con una asistencia social, con una atención domiciliaria. ¿Echas de menos falta de coordinación? Por el contrario, no. Desde la experiencia, Quirón, ¿cómo lo ves? Bueno, es que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es la coordinación con los otros niveles asistenciales. Es decir, tenemos un equipo que es la UFIS, que es un equipo formado por médico, enfermera y trabajadora social, que también precozmente intenta detectar si habrá dificultades para volver a domicilio, o habrá que pensar en algún recurso o sociosanitario o ampliar recursos que puedan tener en domicilio. Tenemos también una enfermera gestora de fragilidad, que lo que hace es tener contacto con primaria para informar de manera 24 o 48 horas antes del alta, si es posible, pues que este paciente va a ser dado de alta para que haya una buena continuidad asistencial. Y luego también tenemos un dispositivo que yo creo que nos ayuda mucho, que es el hospital de día. Nosotros tenemos un hospital de día para poder hacer un seguimiento de estos pacientes. Una de las cosas, por ejemplo, que se sabe es que cuando tú das de alta una insuficiencia cardíaca,
o hay un seguimiento en los primeros 8 o 10 días del alta, o probablemente va a reingresar, o porque no hace bien el tratamiento, o porque no ha entendido bien la dieta, o porque, bueno, por esos factores, ¿no? Porque, bueno, es decir, por una serie de factores. Entonces es importante tener dispositivos que te permiten, que en este caso nosotros los tenemos, pues poder hacer una buena coordinación al alta, un buen seguimiento, hay seguimiento telefónico, hay seguimiento por mail. Es decir, que todo esto también ayuda mucho a que el paciente también se sienta seguro en el momento de dar del alta, porque a veces también hay un miedo, ¿no? Y en casa no estaréis vosotros. Bueno, en casa no estaremos nosotros, pero sí que estaremos, ¿eh? Estaremos todo el equipo del hospital detrás, con el hospital de día y con el seguimiento que hacemos. Y luego, si nos decimos, pues hemos contactado con primaria, te llamarán, habrá un seguimiento. Si tienes dudas sobre el tratamiento, pero claro, en el momento del alta, explicas al paciente si has hecho modificaciones al tratamiento, pero ya sabemos o entendemos que cuando llegan a casa tienen dudas, ¿no? De decir, no sé si me tengo que seguir tomando esta pastilla, no sé si me ha dicho que tengo, ¿no? Porque en el momento de marchar están como un poco, bueno, es decir, angustiados, ¿no? por el alta. Pero sí que hemos visto que este colchón, digamos, ¿no? de que se les ofrece, ¿no? De poder hacer un buen seguimiento tanto en el hospital como por primaria, pues es bueno, es decir, influye mucho en que se sientan seguros, en que puedas dar altas precoces, porque dices, te doy el alta y de aquí a 8 días te veo en hospital de día. En el hospital de día, si hace falta, se pueden hacer indudablemente pruebas diagnósticas, poner tratamientos endovenosos, y todo esto facilita mucho el seguimiento de estos pacientes. No actuar exclusivamente durante el ingreso hospitalario, sino ir más allá. Muy bien, Ana, muchas gracias por tu aportación tan relevante. Hemos visto, si os dais cuenta, los aspectos más de carácter físico, pero ya Ana nos ha dejado, digamos, en bandeja, el que estamos delante de una persona mayor con patología, y que al salir del centro, pues coordinado con quien corresponda, atención primaria, atención domiciliaria, tiene miedo, tiene dudas, tiene cuestiones emocionales que resolver, algunas de carácter novedoso. Es verdad que está tranquila esa persona porque tiene una entidad aseguradora que le da esa cobertura, porque así lo eligió en su día, pero llegamos al aspecto de la persona como tal, con sus situaciones emocionales. Eso está ahora más que de moda con el asunto post-COVID y el tema de la salud mental y las trastornos emocionales que se están viendo, y tenemos la suerte de contar con Joan Piñol, que es el director general de la Fundación Salud y Persona, palabra clave. Persona, aquella careta que se ponían los griegos para que se oyera bien, para personar, para que se oyera bien lo que se decía en aquella hora. ¿De qué manera, Joan, tu fundación, afronta estas necesidades emocionales de la persona mayor? ¿Cómo las valoráis? ¿Cómo se pone en marcha ese trabajo? A mí me ha parecido eso siempre muy interesante, porque siempre lo he visto como una circunstancia en la cual los sistemas sanitarios llegan, no acaban de terminar de llegar, ya se les acaba la energía y tienen que coger otros ese testigo. ¿Estás, Joan? ¿Tienes la palabra? Si es que me ves. Ahora ya me he conectado. Bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a Edad y Vida por invitarnos, y sobre todo, bueno, a los asistentes y a mis compañeros de mesa. Bueno, me voy a centrar, como bien has dicho, en nuestra especialidad, que es la gestión en el tema de salud emocional. Para empezar, has hecho como un poco dos preguntas, ¿no? Un poco cuáles son las necesidades emocionales de las personas mayores y también cómo las podemos afrontar. Si quieres, las hacemos las dos a la vez y lo explayamos un poquito más, ¿no? Por un lado, bueno, nosotros que decimos que hay una sensación a nivel emocional, tenemos que tener en cuenta que no dejamos de ser entes, las personas, con una gran carga emocional. O sea, luego nos envuelve una parte de razón, pero hay una gran carga emocional. Entonces, las sensaciones que hemos vivido y que detectamos desde nuestra entidad, pues bueno, son situaciones en las cuales pues prima en las personas mayores el tema pues de la soledad, el aislamiento, el miedo, la tristeza. Estas son, podemos decir, lo que son las emociones básicas, ¿vale? También es verdad que a esto se ha unido, que antes también lo ha comentado María Victoria y alguien de los ponentes, las situaciones de duelo, que han sido unas situaciones de duelo un poco atípicas con todo el tema de la pandemia, ¿vale? La soledad, ¿por qué? La soledad también porque ya tenemos que tener en cuenta que 2,5 millones de personas en España pues se sienten solas, y esto es una realidad que no la podemos obviar.
¿Qué pasaba? Que antes de la pandemia, lo que hemos detectado nosotros ahora en nuestra entidad damos servicio a 3 millones de personas en España, de la cual una parte son personas mayores, y entonces por esto lo estamos viviendo en todos los días. Antes de la pandemia, pues bueno, pues muchas de las personas mayores pudieron combatir esta soledad, pues estando en asociaciones, participando de actividades, moviéndose un poco más en el entorno familiar, que con la pandemia todo esto terminó. Lo cual quiere decir que la sociabilización, que es una parte muy importante para el bienestar emocional, por aquí se cortó, ¿vale? Fernando, en este sentido, todos ya conocemos que la sociabilización es la base para encontrarnos bien, por supuesto, luego lo ha dicho Victoria y lo podemos comentar, partiendo de una base de tener unos alimentos a final de cada mes y teniendo unas bases principales para poder acometer todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto era así, pero es que hoy, con todo el tema de la pandemia, mucha gente no ha podido contar con este entorno de sociabilización. Luego, Nacho, te comentaré una parte, por la parte más tecnológica, que hemos vivido, ¿no? Y sí que es verdad que la carencia de apoyo, reconocimiento del entorno, de la familia, pues esto ha hecho pues, que la gente se encuentre mucho peor. O sea, al final, todas las personas, mayores o no mayores, todos requerimos pues, de aprecio, de compañía y que se le preste atención. Y con la pandemia, pues esto no ha podido ser, ¿vale? ¿Qué pasa? Nos encontramos con dos puntos importantes también aquí. Uno, lo que he apuntado como burocracia y nuevas tecnologías, en las cuales también las personas mayores ante esta situación de no poder relacionarse, de no poder salir, ante situaciones muchas veces de miedo a contagiarse, pues ha producido indefensión, impotencia, sobre todo por no tener la facilidad del acceso muchas veces de esta brecha digital que son las tecnologías, ¿no? Que esto ha ayudado muchísimo, ¿no? Y sobre todo hay algo que sí que quiero resaltar muchísimo, que nos hemos encontrado ante esta situación en la cual pues mucha gente al estar sola en casa y no poder relacionarse tanto, se han encontrado con que se sentían como muy frágiles y sobre todo por situaciones de visitas comerciales muy agresivas y esto les daba situaciones de angustia y estrés, ¿vale? El poder dominar también tecnologías hace que también te encuentres un poquito más empoderado, ¿no? Entonces, dicho esto desde el punto de vista emocional, ¿no? Que son emocionales. Nosotros, lo que os he dicho antes, la experiencia y cómo lo abordamos, que es una otra pregunta, ¿no? Que me has hecho, es, pues bueno, principalmente pues apoyando estas situaciones de soledad, estas situaciones de apoyo al duelo, con pues, una serie de servicios que son desde dar un soporte telefónico 24 horas, 365 días al año, en los cuales en cualquier momento, con una simple llamada telefónica, que esto sí que es una acción fácil, donde no es complicada entrar en ninguna app ni nada de esto, la gente pueda llamar, nos llaman a las 3 de la mañana, a las 5, o sea, no os podéis imaginar el abanico de horas en las cuales nos llamaban las personas mayores. Pues saber que lo tienen de forma ilimitada, anónima, que se les escucha, pero por parte de profesionales. Está muy bien la atención desde un punto de vista personal, pero el que tengas a alguien a nivel profesional, pues ayuda muchísimo, ¿no? También, bueno, lo que sí que se han hecho han sido muchas acciones, por ejemplo, que lo ha comentado Ana y algo también Alicia, pues hemos trabajado muchísimo y estamos trabajando en todo el tema de la gente que ha estado hospitalizada. Pues ¿cómo? Pues llamando desde nuestro equipo, claro, nosotros tenemos una parte empresarial y otra parte que es la parte de fundación, que es este apoyo al colectivo de personas mayores, que todo esto se ha hecho de forma totalmente altruista y gratuita, ¿no? Pues llamando a gente que estaba hospitalizada para ver cómo se encontraba, que se sintiese apoyada, porque a veces la familia no está con ellos, ¿no? Entonces, bueno, también ha habido otras acciones pues, de voluntarios que han ido haciendo llamadas para estar cerca de la gente y se han encontrado que sí que necesitaban de una parte de un apoyo mucho más técnico. Pues esta es la parte que nosotros hemos entrado. O sea que al final creo que hemos tenido que entrar no solamente en esta parte más de las personas mayores, sino también de los cuidadores, que es algo fundamental, el cuidador informal o no informal, y por la otra parte, pues bueno, pues hacer todo lo que desde nuestra fundación pues hemos podido hacer desde la parte más de fin social, que es ayudar a estas entidades. O sea que este es un poco un compendio. Fernando, espero que te lo haya resumido de dos en uno. Según hablabas, yo estaba recordando en la intervención de María Victoria Zunzunegui, cuando ella hablaba de una serie de indicadores y de los diversos que ella ha planteado, hablaba de la importancia que tenía en este entorno de cuidado de la salud de la persona anciana, que la persona con autonomía pudiera incorporarse a actividades de voluntariado como algo beneficioso para la persona mayor siempre que su actividad productiva se lo permita y su estado de ánimo. ¿Cuál es el perfil de vuestro voluntariado? Bueno, nosotros todos son un equipo profesional. O sea, nosotros todo lo que son psicólogos. Lo que sí que es verdad que colaboramos con entidades sociales,
caso, pues amigos de los mayores, otras entidades, colaboramos también con Edad y Vida, por eso estamos aquí, con un gran apoyo, con otras entidades que ellos ya tienen voluntarios y cuando detectan que hay una necesidad desde el punto de vista emocional, incluso pues también estamos colaborando con el Ayuntamiento de Barcelona, pues entonces nos derivan a nosotros estas situaciones que requieren ya de un tratamiento mucho más técnico, mucho más ya específico en alguna situación concreta que no simplemente se basa en una conversación, sino que ya requiere de unas herramientas y unas técnicas que por eso estamos los equipos de profesionales en ese sentido. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias por tu aportación. Vamos avanzando para llegar a lo que era obligatorio. Estamos en el siglo XXI, hemos visto en este tránsito COVID que todavía no hemos superado, cómo las tecnologías han tenido una presencia y tienen realmente trascendental. Este paciente bien evaluado en términos de vulnerabilidad y de fragilidad, que tiene una cobertura sanitaria adecuada, pública o privada o de ambas, y que tiene la posibilidad también de que ser evaluado desde el punto de vista de su situación emocional y sus problemas. Pero aparece, como ya apuntaba Joan, insinuaba, las nuevas tecnologías. Hay una tradición que ya ha quedado anticuada de que las tecnologías nos deshumanizan. Y por el contrario, aparece una vertiente novedosa y ya muy asentada que lleva a hablar de la humanización tecnológica o la tecnología en sus capacidades humanizadoras. Aquí la pregunta iría dirigida a Ignacio Dávila, por cuanto él está en el grupo de Vodafone, ha desarrollado muchos proyectos de innovación disruptiva en este contexto de envejecimiento saludable, poniendo en marcha recursos tecnológicos que ayudan a mejorar la funcionalidad, en este caso de los ancianos, su mejor integración social, incluso el desarrollo del aprendizaje, puesto que el manejo tecnológico, por muy sencillo que se quiera ir haciendo, exige un cierto nivel de alfabetización, más que de empoderamiento, que eso sería algo que viene después, palabra que se usa también mucho. Ignacio, ¿cuál es tu visión de esta faceta? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son los proyectos en los que estés ahora en el entorno de las TIC, en este asunto del envejecimiento saludable y cómo influyen los diferentes determinantes que María Victoria nos ha planteado con tanta brillantez? Bueno, lo primero, muchas gracias por la participación, por el debate, porque creo súper interesante. Gracias, Fernando, Joaquín, y sobre todo, gracias, María Victoria, por poner ese contexto que a mí me ha parecido súper inspirador. Bueno, yo creo que se habla mucho de la tecnología y creo, como decía Fernando, me parece algo que hay que detallarlo bien para que no se tenga miedo, para que hablemos de esa humanización. Así que permíteme que desde una primera capa empecemos a hablar definiendo. Y eso, ¿qué es, Nacho, qué es esta parte de envejecimiento saludable? Creo que todos lo habéis definido súper bien. Yo tenía la mía sacada de Wikipedia, como soy tecnológico, y es este proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y esto tiene que ver con sentirse joven. Y esto es algo que es muy similar a todo lo que habéis dicho. Por otro lado, tendríamos que definir bien qué es la tecnología. La tecnología, de una manera muy resumida, sería algo así como una aplicación de la ciencia a resolución de problemas concretos. Y aquí sí que engancho directamente con esa pregunta que me has lanzado súper bien, y es, oye, ¿humaniza, deshumaniza? Bueno, la tecnología es que sin un fin no tiene sentido. La tecnología puede ir muy avanzada, pero no provoca cambio. La tecnología es habilitadora. La tecnología hace que nos adaptemos bien al cambio, a esa digitalización, pero no provoca en ningún caso el cambio. El cambio lo suele provocar necesidades o bien situaciones como esta pandemia. Así que nosotros desde Vodafone definimos la tecnología como el facilitador que permite acercar, en el caso de sanidad, los servicios sociosanitarios a las personas, como bien ha dicho Joan, facilitando esa vida activa y saludable y otorgando una mayor autonomía cuando esa movilidad es limitada. Dentro de esta definición, ¿cómo trabajamos nosotros? Lo primero que hacemos desde Vodafone Innovación es reunir a principales expertos del sector. Hay algunas empresas que están representadas aquí en la mesa y le pedimos que nos identifiquen a través de metodologías de innovación y a través de dinámicas colaborativas qué retos se enfrenta el sector. Y nosotros aportamos esa parte de innovación, metodologías y qué tecnologías pueden resolver esos retos.
hacerlo de la mejor manera posible. Este año, previo incluso ya a la pandemia, creo que nos enfrentábamos a varios retos importantes, pero entre ellos seleccionamos dos, que creo que corresponden muy bien y dan mucha respuesta a las preguntas que estabas lanzando. El primer reto es cómo podemos dar seguridad, autonomía a los pacientes, y el segundo para mí es estructural. Y creo que también la ha definido muy bien María Victoria, es cómo podemos hacer más eficiente el sistema sanitario, porque si no, no va a ser sostenible. En base a esos dos retos, macro retos, lo que hemos estado trabajando con estos principales actores, en qué tipo de soluciones. Y muchas de ellas machean ya con lo dicho por otros compañeros. Hemos estado trabajando con soluciones de teleasistencia para dar cobertura a personas con autonomía limitada. Y cuando hablo de teleasistencia, y también respondo, intento responder a esa pregunta que me has hecho, es pero tiene que ser una teleasistencia que sea sencilla de aprender. Correcto, la tecnología nos permite esto. Yo creo que la tecnología ha demostrado su capacidad de customización y su capacidad de hacer que el aprendizaje sea más rápido. Como tú bien has dicho, hay que trabajar muy bien eso y hay metodología. No nos olvidemos que tiene que haber metodología para trabajar ese aprendizaje, pero también hay tecnología basada en experiencia que hace que ese aprendizaje sea mucho más efectivo. También, además de teleasistencia, fijaos que hemos trabajado en soluciones donde podemos detectar de manera temprana determinadas enfermedades. Esto lo que hemos hecho es juntarnos con otras empresas líderes del sector sociosanitario y colaborar para hacer proyectos. Y hablamos de colaboraciones, y uno también un poco lo que decíais, público y también privadas, para detectar posibles tumores en edad temprana. Para eso es la tecnología la que impulsa, ¿no? Pero la tecnología sí hace posible esto. Y hablamos de tecnologías como, están en boca de todos, como el 5G, o hablamos de tecnologías como el Big Data o inteligencia artificial. O también hablamos de soluciones de telemedicina. Telemedicina, ¿por qué? Porque lo que, al margen de este envejecimiento que tenemos, donde todos sabemos la curva, ya nos decía María Victoria, la curva que seguimos más en España, y ese incremento de enfermedades crónicas a partir de los 85 años que se da, también hablabais de cosas súper interesantes. Hablaba el compañero Joan de ese concepto de soledad no deseada. Esta parte de telemedicina también puede acompañar a eso, porque no hablamos de solo telemedicina para tratar en esa medicina primaria, en esa atención primaria al paciente, sino también para tratar enfermedades crónicas o para poder avisar al paciente de que se tome cierta medicación, y trabajamos entonces el reto de la adherencia, o tenerle monitorizado y poder avisarle de que tiene la tensión alta, o incluso enviar una alerta a un familiar. O incluso hemos llegado a dar soluciones para dar a los pacientes pautas de vida saludable. Así que no sé si te he respondido a todo, Fernando. He intentado dar una cobertura máxima a todas las preguntas, pero... Sí, porque efectivamente la tecnología, yo creo que nos queda claro a todos tu explicación muy concreta y muy pedagógica. La tecnología, en principio, no busca deshumanizar, porque su finalidad está muy clara. En el entorno del envejecimiento, más todavía. Necesita de una formación, obviamente, habrá que alfabetizarse en este sentido, y eso, en colaboración con las personas, es decir, con los profesionales, pues se puede potenciar logarítmicamente, está muy claro. No sé si de los que estáis en la mesa, alguno quiere hacer alguna aportación, algo se me ha podido quedar en el tintero según vamos hablando. ¿Queréis hacer alguna consideración? Voy como nos quedan unos minutos, voy a haceros una pregunta para todos. Empezaría por María Victoria Zunzunegui, porque tengo interés en conocerle. Luego, que todos brevemente, si sois tan amables, me dierais vuestra opinión. Y luego, tengo aquí algunas que me están llegando en el chat, que voy a comentar también al final para recoger vuestra opinión, para llegar a las 11:25 como estaba previsto. Mirad, yo quería transmitiros, en primer lugar, pediría a María Victoria su opinión. En estos últimos años se trabaja muchísimo sobre el concepto de carga de enfermedad en las personas mayores. Parece que hablar de la mortalidad y tal, pero años de vida con discapacidad o años de vida perdidos, en virtud de estos cálculos, se establecen los años de vida ajustados por discapacidad. En el futurible parece que está claro que las enfermedades neuropsiquiátricas, las cardiovasculares, la oncología,
están ocupando un lugar principal. Entonces, preguntad primero a María Victoria y luego a cada uno de vosotros, desde vuestro punto de vista, desde el ángulo en el que miráis este problema, ¿qué pensáis acerca de calcular la carga de enfermedad en una sociedad, en este caso la nuestra, la española, en población envejecida? Porque si la calculamos bien, según lo que nos diga María Victoria, vamos a ser capaces de orientar con mejor criterio políticas de salud en todos los ámbitos, de protección, de prevención, etc. María Victoria, ¿qué te parece el concepto de carga de enfermedad en personas mayores? Bien, me parece un concepto útil, pero no me parece el más importante cuando estamos hablando de envejecimiento saludable. De todas maneras, deciros una cosa. Hace ya unos 15 años participé en un estudio europeo. Con España, nuestro estudio estaba centrado en Leganés. Y lo que vimos es que las personas de Leganés, las personas mayores de 65 años de Leganés, tenían la esperanza de vida más alta de los 5 estudios europeos. Estaban en Finlandia, en Suecia, en Holanda, en Italia y en España. Nosotros, los de Leganés, eran los más longevos, pero también eran los que tenían la mayor carga de discapacidad. Los que tenían el mayor número de trastornos crónicos. Por alguna razón eso llamó mucho la atención, porque vivíamos muchos años aunque estuviéramos más enfermos y más discapacitados. No he visto otro estudio como ese, pero los datos eran muy rigurosos, era todo muy sólido. Lo que nosotros pensamos es que el entorno era saludable. O sea, el entorno de una persona mayor que vivía en Leganés, donde tenía parques alrededor, tenía lugares de caminar y sobre todo tenía toda su familia a 5 minutos, porque la agregación era impresionante. Preguntamos con qué frecuencia ve a su familia, con qué frecuencia ve a los amigos, con qué frecuencia va al centro de tercera edad. Y todo era impresionante. Y cuando hacíamos las mismas preguntas en los otros países, era mucho menos. Los que más se acercaban a nosotros no eran los italianos, eran los holandeses. Pero de todas maneras, a pesar de que teníamos ese entorno saludable, estábamos más enfermos. Pero estábamos más enfermos porque veníamos de mucha pobreza, de mucha hambre, toda la época de la posguerra, todo el tiempo que tuvimos de muchísimas penalidades en la infancia, en la adolescencia. Esa era la generación que estábamos estudiando. Pero importante, vivían bien, vivían muchos años, aunque tuvieran más enfermedad. Volviendo a la pregunta que me has hecho, yo creo que hay que centrarse mucho en 2 aspectos. El primero, la prevención de la demencia. Por eso os he dicho, he pasado mucho tiempo en mi charla hablando de la prevención de la demencia. Y el segundo es la prevención de la pérdida de la capacidad para caminar. Y todo esto es prevenible. La OMS ha publicado todos los factores con los que se puede trabajar para prevenir el deterioro cognitivo y la demencia. Os he presentado, ahí podéis leer la referencia. Me parece tremendo que se esté comercializando ahora este nuevo fármaco sin tener ni siquiera evidencia científica. Lo habréis oído todos la semana pasada. Aducanumab se llama, no me acuerdo el nombre exacto. Pero lo ha autorizado la FDA de Estados Unidos contra el consejo de 9 de los 10 científicos que componían el comité de expertos. ¿Por qué hay tanto interés en comercializar un fármaco para el que no existe evidencia científica y hay tan poco interés en promocionar la salud con hábitos de vida saludables, en entornos saludables? Ahí es donde veo que podéis vosotros trabajar mucho, todos los que habéis hablado esta mañana. Ana ha trabajado de la importancia del periodo de post-hospitalización, la importancia de que las hospitalizaciones no se alarguen, que se pueda mandar a la persona a su casa rápidamente, porque una persona mayor en el hospital tiene un riesgo altísimo de confusión y de deterioro cognitivo, de delirio, todo predictores de demencia. Hay que intentar promocionar la salud en el entorno saludable donde vivimos. Y para eso hay muchísimo trabajo que hacer. O sea, yo encantada de oíros a todos esta mañana. Creo que hay muchas ideas buenas, hay mucho trabajo por hacer
Y la vida puede ser muy placentera mientras podamos funcionar. Naturalmente, cuando tienes un deterioro cognitivo galopante o no te puedes mover y estás de la cama a la silla, eso no tiene nada de placentero. Que intentar no llegar ahí. Ahí es donde podemos actuar todos nosotros. Muchas gracias. Nada. Ana Lozano. Sí. A ver, claro, cuando llega el paciente al hospital, generalmente ya tiene una carga de enfermedad, ¿no? Es un paciente que ya tiene enfermedades crónicas. Pero hacer un buen manejo con una buena coordinación de primaria hospitalaria, optimizar el tratamiento, hacer una buena educación sanitaria al paciente sobre su enfermedad, que es una cosa básica. Parece que el tratamiento de las enfermedades sea exclusivamente farmacológico. Todos sabemos que el insistir en las medidas higiénico-dietéticas, en detectar pues, las señales de alarma, por ejemplo, de descompensación. Siempre pongo el ejemplo de la insuficiencia cardíaca porque quizás es uno de los motivos más frecuentes de ingreso, de aumento de peso, de retención de líquidos, ¿no? de disminución de la diuresis. Es decir, insistir mucho en la educación sanitaria para que el paciente sea conocedor de su enfermedad hará que la carga de la enfermedad exista, porque la enfermedad estará, pero indudablemente la evolución será diferente. Si hacemos un buen tratamiento nosotros farmacológico y hacemos también una buena intervención en que el paciente sea conocedor y esté educado en su enfermedad y en las señales de alarma, va a hacer que la enfermedad progrese más lentamente. Y luego yo lo que creo que es muy importante, es el tema que vivimos más años, pero los vivimos peor. Y lo que nos hace vivirlos peor ya no son tanto las enfermedades, sino como la discapacidad que conlleva. Entonces, el trabajar todos los aspectos pues, cognitivos, funcionales, nutritivos, de relación social, es importante, tanto el paciente cuando está, indudablemente, en su domicilio y atendido pues, por primaria, como cuando está en el hospital. Es decir, que estos aspectos no se nos olviden y es lo que nosotros hacemos desde el ámbito de la fragilidad, que potenciar la actividad física, que el paciente prevenir el delirium, porque sabemos que es riesgo o es premonitor de demencia, ¿no? Entonces, claro, el paciente, de hecho, o las personas mayores de alguna manera aceptan estar enfermos porque es asociado al envejecimiento, que las enfermedades, digamos, se desarrollen. Lo que no aceptan, y nosotros podemos hacer intervenciones, es sobre la discapacidad cognitiva y funcional que puede dar estas enfermedades. Yo creo que esto es importantísimo porque puedes aceptar estar enfermo, pero si eres independiente, si puedes estar en tu domicilio, bueno, es decir, si puedes continuar, ¿no? Es decir, desarrollando también tu actividad social, ¿no? Es decir, que también puede ser telemática, ¿no? Es decir, que también yo creo que a las personas mayores se les aparta de la tecnología, cuando sencillamente lo que tiene que hacerse es enseñarles, porque muchos tienen la capacidad de aprender todavía. Es decir, gracias. Pero yo creo que sí, estos son los aspectos a destacar. Alicia. Sí, yo coincido, ¿no? Yo creo que el reto está en entender la prevención y la gestión activa diríamos, de la patología crónica desde el inicio, ¿no? Nosotros somos unos convencidos, como decía, desde hace casi 20 años iniciamos un primer programa de prevención y control de la diabetes y desde entonces hemos evolucionado muchísimo. Creo además que las nuevas tecnologías bien entendidas como facilitadores de una estrategia, nos ayudan ahora infinitamente si tenemos bien diseñada esa estrategia. Y ahí está, en mi opinión, la clave. Tienes que diseñar una estrategia de modificación y de mantenimiento de hábitos de vida saludables adaptadas a cada edad, a cada momento vital, como una inversión de futuro, ¿no? Yo creo que el reto es efectivamente tener un estilo de vida cuando previenes, diríamos, y es difícil, ¿no? Si no lo interiorizas como una inversión propia, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental esto. Tenemos una orientación a través de los programas de salud y bienestar, apalancados en modelos de aplicaciones web muy ágiles, muy facilitadores también, muy sencillos, y tenemos un soporte también muy dirigido a través de coaches en determinadas prevención activa de la patología crónica y manejo activo ya cuando el paciente está diagnosticado. Nuestra orientación es que sea el propio paciente el que cambie su orientación de su enfermedad y de su estado de vida. Es decir, es un cambio de mentalidad para integrar dentro de tu actividad normal
esa actividad física, ¿no? Para que no suponga un esfuerzo hacer una dieta, sino que cambies un modelo de alimentación en el que te sientas cómodo, ¿no? Entonces, ese es para nosotros, como decía antes, una inversión de futuro. Y luego trabajar también en la accesibilidad, ¿no? Trabajar estos nuevos canales de comunicación entre los pacientes y sus profesionales o la propia compañía nos facilitan también, diríamos, la solución de problemas sin necesidad de desplazamiento en personas que son muy conocidas ya por su médico, que pueden hacer determinadas actividades con ellos sin necesidad de desplazarse y con un control. Soportes también de 24 horas, de asistencia, de orientación, tener la seguridad de que hay un médico 24/7 al que puedes acudir. Yo creo que todos estos recursos que nos permite ahora, diríamos, la digitalización y las tecnologías, tienen que ser un recurso facilitador, como digo, de una estrategia bien fundamentada a lo largo de toda la vida. Muy bien, muchas gracias, Alicia, muy amable. Joan, tienes la palabra. Bueno, pues a nivel de un poco de consejo resumen, bueno, como el objetivo es dar herramientas para un envejecimiento saludable, conjugaré un poco la parte emocional, que es la nuestra, la que tratamos los psicólogos, con buenos hábitos. Bueno, yo creo que como todo, esto se tiene que hacer a lo largo de la vida, ¿no? Es una acción preventiva, quitando lo que haya patologías existentes, por supuesto, ¿no? Y lo hemos comentado aquí, desde cuidar el estado de ánimo, acompañar a las personas mayores, acompañar a los cuidadores, enseñar a expresar las emociones, que es algo que nos cuesta muchísimo y esto ayuda muchísimo también. El contacto social, fundamental, la familia, los amigos, hacer voluntariado, ya se ha ido comentando también, María Victoria, también un poco al inicio. Estos buenos hábitos, como es pues, una buena alimentación, esta dieta mediterránea que hablamos, por eso decía conjugar la parte emocional con la otra, realizar actividades que van muy bien para el nivel cognitivo y sobre todo pues estas cosas que parecen tan básicas pero que los que la puedan hacer, que a veces por desgracia no todo el mundo, como este ejercicio de andar, el tomar el sol, el poder dormir, que a veces no es fácil, que genera endorfinas, el relacionarse y sobre todo creemos que la atención emocional no la tenemos que perder en este ámbito preventivo. Faltan muchos psicólogos en el servicio de salud pública en España, es de los países de Europa donde menos hay y donde realmente pues, se requiere de este apoyo, ¿no? Y sobre todo un poco lo que decíamos nosotros, que con un buen apoyo emocional, pues también darle vida a los años, que es lo que buscamos todos, ¿no? Muchas gracias. Nos quedaría la intervención de Ignacio Dávila. Sí, voy a intentar ser breve porque sé que vamos justitos de tiempo, pero poniéndolo un poco, oye, en el momento que estamos viviendo yo creo que todos tenemos claro que la tecnología ha demostrado esa valía y esa importancia y como decíamos todos, tiene que ser habilitadora, tiene que haber una estrategia y por supuesto un objetivo. Para mí el objetivo es hacer el sistema sanitario sostenible y eficiente y poder dotar de mayores herramientas de seguridad a este envejecimiento saludable y de autonomía. Parte de las herramientas puede ser esa prevención, incluso frente al tratamiento, por supuesto, pero no nos olvidemos también que la tecnología nos puede ayudar a esto. Y yo creo que hay un valor en la analítica de todo lo que podamos medir incuestionable. Tenemos tecnologías que son capaces ahora de procesar datos de diferentes fuentes que antes no teníamos. Y gracias a esta analítica y este procesamiento de datos, creo que seremos capaces de tomar mucho mejores decisiones. Con lo cual creo que todo esto un poco resume. Y si tuviera que acabar con una frase en cuanto a digitalización o tecnología, yo diría que sin duda la tecnología está aquí para ayudar a vivir más y mejor. Y es así de simple, pero así de complejo. Y es una herramienta que apoya el desarrollo de este envejecimiento saludable y activo y que permite dar mayor calidad, sin duda, a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos vosotros, a Ana, Alicia, a Joan y a Nacho, por vuestra participación, especialmente a María Victoria Zunzunegui por su brillante exposición. Parece claro que hay una serie de palabras clave que suelen quedar en todas las presentaciones de este tipo, que quedan en el aire y que ya se han planteado. La discapacidad, la movilidad, la situación cognitiva, la importancia de las tecnologías, el aseguramiento como colaborador social en la prevención y la delimitación de los problemas,
la vida psíquica, la vida emocional y la vida física, la que el médico valora y mide cuando las cosas ocurren. Bien es cierto que en este envejecimiento saludable, por aquello de que la salud realmente, al margen de la definición de la OMS, la salud es una mirada al horizonte, es todo un proyecto de vida, pues yo recogía una palabra que me hiciese a mí de retomar, mejor dos. El diagnóstico diferencial, como lo dicen los etimólogos, entre hábito y costumbre. Parece que la costumbre es una cosa pasiva que uno hace casi por inercia, mientras que hábito significa una disposición de la voluntad cada día para hacerlo mejor. El hábito de comer adecuadamente, el hábito de cuidarse, el hábito de hacer ejercicio. Y la última palabra tiene que ver con la felicidad. Todos al final buscamos un entorno de felicidad en cualquier etapa de la vida, en cualquier edad, pero no la felicidad en el sentido de ese que está siempre contento, riéndose, o que no le pasa nada. Hablaba de felicidad en el sentido más etimológico de fértil. Una persona es feliz cuando es fértil, es decir, cuando está haciendo algo productivo en su entorno, sea de voluntariado, sea en un entorno familiar de ayuda, sea en el cuidado de sí mismo. Se puede ser entonces feliz y fértil con una prótesis o con otra limitación. Así que nos quedaría solamente recordar que en este tiempo post-COVID y escuchándonos a cada uno de vosotros en vuestra experiencia, pues yo creo que estamos dando un salto entre nosotros del estado de las fundaciones que hablarían de la solidaridad por tener negocios comunes, intereses comunes, a un entorno nuevo que es el de la generosidad, aquellos que regalan lo que tienen, como el que habéis hecho aquí vosotros esta mañana. Habéis regalado vuestro conocimiento y experiencia para hacer posible que este foro de envejecimiento pues llegue al final, yo creo que un éxito por vuestra presencia y participación. Así que sin más, yo cedo la palabra a Joaquín Borrás para que él nos despida o quien consideréis de la Fundación, y yo en lo personal os agradezco haber podido disfrutar de este rato de la mañana de manera tan extraordinaria. Gracias María Victoria, gracias Ana, Alicia, Joan y Nacho. Nada, yo me sumo a este agradecimiento, Fernando, por este regalo, como tú lo has denominado, que realmente pues, nos habéis hecho todos, tanto María Victoria como Alicia, Ana, Joan y Nacho, y por supuesto tú mismo. Y por supuesto gracias a todos los asistentes. No sé si os habéis fijado, pero tenemos un nivel de participación. Hemos tenido durante todo el foro, pero en esta sesión de hoy pues hemos superado las 70 personas que estábamos aquí todos reunidos. A ver, cuanto antes se me ha cortado al hacer la presentación, cuando se me ha cortado el sonido, estaba hablando de que Edad y Vida, desde su fundación o desde su constitución, ha tratado mucho los problemas derivados de la dependencia y las situaciones, digamos, de las personas cuando ya son mayores y cuando ya tienen los problemas que tienen, que todos habéis comentado. Yo tengo que agradecer sinceramente de forma pública a Vicky, a María Victoria Zunzunegui, que a mí hace un par de años que que ella participó en una reunión estratégica de nuestra fundación, me hizo dar cuenta de que teníamos que cambiar bueno, no a mí, a todos, ¿no? Nos hizo dar cuenta de que teníamos que cambiar nuestra visión y además de hablar de las personas, pues que como yo ya empezamos a ser mayores, yo tengo 63 años, y por lo tanto pues voy a tener muchos o algunos de estos problemas que vosotros habéis hablado. Estamos hablando ahora ya de cómo se puede prevenir, ¿no? Cómo se puede hacer para que mi hijo y mi nieto no tengan estos problemas. Mi hijo ya está dedicado diariamente al deporte, la alimentación sana, etc. Pero va a tener uno de los graves problemas que ha dicho María Victoria, que es el tema de las pensiones. Nosotros, los mayores, somos cada vez más y por lo tanto contribuiremos menos a la creación del fondo de pensiones, y nuestros hijos tendrán problemas, y ya no digo nuestros nietos, ¿no? Que van a tener muchísimos más. O sea, lo que es la capacidad de tener una economía saludable para la mayoría de la población será cada vez más difícil.
También en esta reunión que tuvimos con María Victoria, hablamos de cómo solucionarlo. Y uno de los temas que en aquel momento surgieron y que estamos patrocinando desde Date Vida es cómo ayudar a las personas desde jóvenes, o sea, no ya cuando ya no pueden hacer nada o ya no podemos hacer nada, sino desde jóvenes, cómo ayudarlos a que puedan complementar su pensión futura, porque siendo muy importante la pensión pública no va a ser suficiente. Por mucho que lloremos y que gritemos, no se podrá hacer porque es que no hay capacidad económica para hacerlo. Entonces, de forma responsable, la única manera que hay de conseguir esto es ahorrando, haciendo planes de pensiones, sea privados o sea de empresa, que también son privados, ¿no? Y nosotros, gracias a esta digamos, reflexión que hicimos en esta reunión, estamos promocionando una mesa en la cual se sientan sindicatos, COE y de forma rotativa, pues organismos públicos, el Banco de España, UNESPA, que es la Asociación de Empresas de Seguros, para promocionar los planes de empresa. Perdón que me haya enrollado, pero es que fijaros que esto coincide con lo que ha dicho María Victoria, ¿no? Que el primer tema, el primero, son los recursos económicos. Una persona que no tiene recursos no puede tener una vida social normal, no puede tener un fisioterapeuta, no se puede cuidar, no puede comer bien, no puede, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, fijaros que hoy, tanto pues, por Adeslas como Quirónsalud, como Salud y Persona, como Vodafone, hemos estado hablando pues, de las formas para llegar a mayores en mejores condiciones y que cuando estemos allí se nos cuide mejor. Hemos hablado pues, de prevención, de corresponsabilidad público-privada, de soledad, de ingresos hospitalarios, de necesidades emocionales, de indefensión de la digitalización por un lado. Por otro lado, hemos hablado de la facilitación de la tecnología para acercar los servicios sociosanitarios a las personas, la reducción de costes que esta tecnología pues, consigue para el sector público y que por tanto pueda hacer más cosas con los mismos recursos, ¿no? La teleasistencia, etc. Hoy, y acabo, vamos a continuar con la última sesión esta tarde, a la que os animo a todos los que podáis a participar, con una cosa que, con un tema que viene lógico. Detrás de todo lo que hemos hablado viene la asistencia en casa, en el domicilio. Las personas de mayores, si podemos, y estamos más o menos, como ha dicho María Victoria, como en Leganés, pues con nuestra familia y nuestros amigos cerca, queremos estar en casa, no queremos que nos manden a un centro sanitario, perdón, o residencial lejos de donde está nuestro centro de vida, ¿no? Entonces, hoy hablaremos por la tarde a las 5 y os animo a los que no lo hayáis hecho a inscribiros. Hoy hablaremos de autocuidado, de atención domiciliaria y ambulatoria, para acabar, como digo, con el foro. Acabo recordándoos que en octubre, el 20 y el 21 de octubre, celebraremos el 8º Congreso de Dependencia y Calidad de Vida, también en edición virtual, para que se pueda participar desde toda España y desde todo el mundo. Y por último, pues deciros que si queréis consultar, que algún participante lo ha preguntado, el vídeo de esta sesión lo tendréis en nuestra web, yo creo que en un par o 3 de horas. Y si no, y mañana y pasado, por supuesto. Sin más, muchísimas gracias. Ha sido un honor teneros aquí a todos y que nos veamos pronto y que acabemos, como digo, este foro pues, con muchas de las recomendaciones que vosotros nos habéis hecho. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buen día a todos.